Cordial saludo. Mi nombre es Argemiro Suárez Martínez. Pertenezco al grupo 6 de microondas. Estudio ingeniería en telecomunicaciones y estamos en la sustentación de la fase final de microondas. Por mi parte me tocó la fase 2 que hemos venido siguiendo y los temas a tratar son tipos de antena, repetidores, emplazamientos, tipos de torres, unidades IDU, ODU, interfaz IDU, ODU. La primera que vamos a mirar es los tipos de antena. Entonces, como venía diciéndole, los tipos de antenas, pero antes de hablar de antenas tenemos que mirar qué debemos tener en cuenta para elegir el mejor dispositivo y que este dispositivo sea el más adecuado en nuestros proyectos. Lo primero es tener claro para qué lo necesitamos, si es para expandir la potencia radiada o si buscamos es canalizar la potencia irradiada y que ésta no interfiera en otros servicios. Lo segundo es tener en cuenta los parámetros tales como diagramas de radiación, directividad, ganancia, eficiencia. Todos estos elementos nos permiten hacernos una idea de la elección o de la mejor elección de la antena que más se ajuste a nuestras necesidades. En cuanto al tipo de antena, pues para escoger, hay muchas antenas escogidas y que cumplen funciones específicas. Aquí tenemos la antena con reflector. Son las que concentran la emisión y la recepción de su sistema en una dirección. Está diseñada con una superficie de tipo parabólico, en este caso, que permiten formar ángulos sólidos para su direccionamiento. Se utilizan para radio enlaces terrestres, también se pueden utilizar para enlaces satelitales. La frecuencia que debe operar esta antena está en el rango de los 2.4 GHz y los 5 GHz, con longitudes de onda de 12.5 y 6 centímetros. Esto significa que los radiadores son de longitud reducida. Tenemos antenas no parabólicas. Aquí tenemos el caso de esta antena no parabólica, que es la muy conocida Yagi. Esta antena se basa en una matriz de dipolos, pero uno solo de esos dipolos es el que está conectado a la fuente de energía. Presenta un elemento reflector colocado detrás del dipolo y de mayor longitud que el resto de la antena. Estas antenas son populares para las bandas de frecuencia de microondas más bajas, debido a la ganancia que hace posible un enlace funcional. También contamos con las antenas planas. Las antenas planas se caracterizan porque están formadas por un agrupamiento plano de radiadores conectados a un circuito que se encarga de la distribución de la señal entre ellos. Estas antenas se fabrican sobre un sustrato dieléctrico laminado en cobre por ambas superficies. Facilita su integración al sistema debido a su tecnología plana y su tamaño. Tiene como limitante su estrecho ancho de banda. También contamos con las antenas de tipo grilla o rejilla, que tienen como característica bastante sobresaliente es que su reflector es grillado, es decir, tiene baja resistencia al viento y su polarización es simple, está por debajo de los 2 puntos de gigahertz. Tenemos antenas de plano focal, que es esta que se encuentra, y tiene como característica que los repetidores de enlaces de microondas, los repetidores de enlace de microondas son, estas antenas son focales
y pues tienen como geometría de borde, tienen a mejorar la relación FB, tienen un ligero decremento de las ganancias. Esto, digamos, en parte es una síntesis de lo que son los tipos de antenas. Ahora pasamos a lo que es los repetidores que estamos. ¿Qué son los repetidores? Como aquí, digamos, en la gráfica podemos observar, su función es la de cambiar el haz de dirección radioeléctrico. Se utiliza en enlaces VHF u HF. Debido a su alcance, existen dos tipos de repetidores: los activos y los pasivos. Los repetidores activos son comunes, los transmisores de RF, llamados transceptores, que cumplen una doble función, la de emisor y la de receptor. Esto lo hacen utilizando las vías inalámbricas como canal de comunicación. En estos repetidores activos se encuentra lo que es encabezado: seleccionar componentes de un sistema de comunicación de microondas. Recibe la señal de frecuencia portadora bajándola a una frecuencia intermedia. Esto lo hace para amplificarla y transmitirla a la frecuencia de salida. En estos repetidores activos no existe la demodulación y son transceptores. Entre dos repetidores activos pueden cubrir una distancia de 6 kilómetros de máxima conexión. Pasamos a lo que son repetidores pasivos. No generan ganancia y solo se limitan a cambiar el haz de direcciones radioeléctrico. Se utiliza para enlaces VHF y UHF, en donde el alcance es principalmente para transmisores de potencia media y baja. Este repetidor permite extender el enlace de la transmisora o multiplicarlo. Estas son las principales características que tienen estos repetidores. Pasamos a lo que son los antes de las consideraciones a tener en cuenta para montar antenas, o sea, los emplazamientos que debemos tener claro a la hora de entrar en un proyecto y ubicar los sitios donde se van a ubicar las diferentes antenas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es contar con un análisis estructural, respetar las normas de la aeronáutica civil, respetar las normas de protección a espacios, no causar contaminación visual, contar con el aval de la autoridad competente, contar con la póliza de compromiso y el registro de las TIC. Estos son algunos de elementos a considerar a la hora de hacer un proyecto donde tengamos que ubicar antenas. El contar con un análisis estructural que valide la estructura existente donde se van a instalar los elementos de transmisión y recepción, que hace parte de la infraestructura de red, es apta para soportar peso. Se deben respetar las normas establecidas por la Aeronáutica Civil de Colombia en materia de altura máxima
y ubicación de estructura en cercanías con aeropuertos. Se respetan las normas respecto a la protección a espacio de interés cultural y bienes que representan patrimonio cultural de la nación, con el de reducir impacto visual de los elementos a instalar. Se deben aplicar técnicas de mimetización. En cualquier caso, se deben establecer las restricciones establecidas por la Aeronáutica Civil en materia de camuflaje y colores de los elementos que hacen parte de la infraestructura. Cuando se desee modificar la fachada del predio o inmueble donde se vaya a instalar los elementos de transmisión y recepción que hacen parte de la infraestructura, deben contar con la autorización de la autoridad competente. Debe contarse con una póliza de responsabilidad civil extracontractual para efectos del amparo de riesgo de daños a terceros y bienes. Lo anterior corresponde a la parte legal. Lo establece la ley para el funcionamiento de una antena de radioenlace. También hay que tener en cuenta que se requiere para la instalación o montaje de esta infraestructura una serie de permisos o registros. El registro TIC. Este registro es un documento público donde se consolida la información sobre redes, autorización, permisos, entre otros. Para obtener el registro debemos seguir los siguientes pasos: realizar la inscripción del formulario, presentar la solicitud y los documentos: RUT, documento de identidad, representación legal, documento de identidad de los socios, etc. Recepción del certificado. En caso de cumplir con todos los requerimientos, se remite el certificado de registro TIC. Si el certificado es negado, entregará los motivos de rechazo. También debe contarse con un permiso del municipio, el aval que entrega el municipio, donde establece que el terreno donde se edificará la torre está permitida la implementación de infraestructura de telecomunicaciones. Esto de acuerdo al plan de ordenamiento territorial. Pasamos ahora a lo que son los tipos de torres. Dentro de los tipos de torres tenemos torres arriostradas, torres autosoportadas, torres monopolo y tipo mástil. Las torres son infraestructuras o estructuras diseñadas para soportar las antenas en los diferentes sitios donde se requiera. Las hay de diferentes arquitecturas y cada diseño está orientado a un tipo determinado de emplazamiento. Características de la torre arriostrada. Una torre arriostrada es aquella estructura metalizada que necesita arriostres para soportarse. Arriostres son lo que nosotros conocemos como vientos. Es decir, que son los cables que le dan soporte a la estructura, ubicándolos en diferentes alturas de la antena. En esta, como se observa en la gráfica. Tenemos torres autosoportadas, estas torres autosoportadas se le llaman autosoportadas debido a que se pueden soportar por sí mismo. Es una estructura metálica que no requiere elementos externos para soporte. Y acá tenemos las torres monopolo. Las torres monopolo, este tipo de antenas se instalan en sitios donde se desean conservar la estética. Se caracterizan por ocupar poco espacio y se pintan de algún color, al igual que se puede mimetizar con el medio donde se instalen. Estas antenas pues van a tener los siguientes componentes: plataforma, soporte, tramo típico, escalera, brida, unión, ingreso, cable, base, entre otros. Acá tenemos el mástil. Son utilizados cuando se requiere poca altura, no más de 4 metros, y se utilizan sobre edificaciones de altura considerable o
dependiendo de la utilización requerida. Pasamos ahora a las unidades interiores IDU. Proporcionan la interfaz de datos, corrección de errores, modulación y demodulación, monitorización de estado de alarma, comunicación de sitio a sitio. Es un módulo susceptible de ser alojado en una sola altura de un bastidor estándar de 19 pulgadas. Esta IDU puede trabajar con capacidad desde 2.4, 2, 4, 8 y 16, así como 34 megabits por segundo. En el interior de la IDU puede alojarse hasta 5 tarjetas PCB. Dichas tarjetas se conectan simplemente deslizándose en su posición, proporcionando un acceso de los ajustes de configuración del sistema, en donde se generan gran parte de la inteligencia del sistema. Su principal funcionamiento van a proporcionar la interfaz de datos, que fue lo que dije anteriormente, corrección de errores, modulación y desmodulación, monitorización del estado de la alarma, comunicación de sitio a sitio. La IDU se halla ubicada en un refugio de equipo para la interfaz del operador y está conectado a un conjunto de antenas. A estas se le denominan ODU. La IDU es independiente de cualquier banda de frecuencia y operará conjuntamente con la ODU, pero es de capacidad dependiente. La configuración y supervisión del rendimiento del enlace se puede realizar a través del panel frontal de la IDU. ¿Cuáles las funciones principales de la IDU? Ancho de banda controlado por software. Aplicaciones de distributario E1 y Ethernet controlados por software. Administración, gestión del equipo local y remoto. Tráfico IP E1 configurable vía software. Configuraciones no protegidas 1+0, protegidas 1.1, aplicaciones este y oeste, conexiones cruzadas robustas sólidas. Tenemos la ODU, la unidad exterior ODU. Está constituida por una unidad de radiofrecuencia, una antena de 30, 60 o 120 centímetros de diámetro y un ensamblaje para montar el conjunto de unidad de RF antena. Las unidades de radiofrecuencia se alojan en una caja que está en la intemperie, montada directamente en la parte posterior de la antena de 30, 60 o 120 centímetros, eliminando así la utilización de tramos de guía de ondas muy extensos. Dentro de la caja de intemperie de la RF se encuentra la PCB y la interfaz IDU ODU del sistema de microondas emplea un único cable coaxial para conectar la IDU a la ODU. La longitud del cable puede ser hasta de unos 600 metros y puede ser instalado en exteriores usando técnicas de instalaciones convencionales de 0 a 300 metros RG 6U, 0 a 600 metros utilizando RG11, que es el cable coaxial. Debido al uso de un solo cable coaxial, varía de las señales deben ser duplexadas en él. El voltaje DC procedente de la fuente de alimentación externa que alimenta el IDU y que se utiliza también para alimentar la ODU, una señal en banda de base con espectro comprendido entre 100 Hz y 15 MHz que transportan los datos NRZ desde el módulo de la IDU a la ODU, donde modulan en frecuencia al BCO de estado sólido
del transmisor. Ahora pasamos a lo que son los elementos comerciales utilizados en el proyecto. Tenemos un rack, que es un gabinete donde se van a contener una serie de dispositivos, como el caso de los switch, los dispositivos, digamos, como los routers, los etcétera, etcétera, una serie de dispositivos. Esos gabinetes están establecidos para la organización de los equipos. Tenemos las unidades OD, las antenas, cable coaxial, los equipos de recepción, de emisión. Todos estos elementos son indispensables para llevar la comunicación de un lugar a otro. Como conclusión, podemos decir que todo proyecto está sujeto a un estudio previo, el cual no determinará los parámetros que debemos seguir ahora a la hora de materializar el proyecto. También debemos tener claro los requerimientos de los usuarios y las necesidades que vamos a resolver. El curso de microondas, a través de la estrategia de aprendizaje a través de proyecto, nos permite adentrarnos a los procesos que debemos seguir como profesionales de las telecomunicaciones. Esto ha sido todo por hoy y gracias por su atención.